Buenas tardes, amigos participantes nacionales e internacionales al curso ISO 45001 y la prevención de riesgos laborales, marco teórico. A todos los participantes eh, les recordamos que pueden dejar sus preguntas al finalizar la capacitación. Este curso está organizado por el Grupo Educativo Capacítate Perú, junto con el ingeniero Carlos Alberto Fonseca Davirán. Formación en Ingeniería de Procesos, Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión Medioambiental, Sistema de Gestión BASC, Liderazgo de Proyectos de Mejora Continua de Procesos, entre otros. Ingeniero Fonseca, ya puede iniciar con la capacitación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por darse primero el tiempo de poder estar acá un domingo e inclusive domingo por la tarde, que a veces es un reto poder, como dice, tener los 5 días de la semana para poder dedicar actividades, pues, y responsabilidades que uno pueda tener, pero a veces hay personas, hay estos seres que a mí me gusta llamarlos seres diferentes, que pues básicamente gastan un poco más de ese tiempo en el fin de semana para poderse preparar, instruir y demás actividades que puedan hacer que puedan a largo plazo generarles un beneficio más común. Realmente les agradezco mucho esa confianza y esa, como dice y esas ganas de aprender más sobre sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y sobre todo la prevención de riesgos que son importantes como para poder entablar el día a día, ¿no? Entonces, eso por primera parte y segundo, agradecer siempre al Grupo Educativo Capacítate Perú por darme la oportunidad de poder dictar clases, por darme la oportunidad de dictar charlas, por darme la oportunidad de tenerme como un agente que genera un cambio positivo en muchas personas. Tengo muchos de los alumnos de Capacidad de Perú que han tenido la oportunidad de contactarme por mis redes sociales, ya sea por LinkedIn o en algún, como dicen, evento corporativo que nos hayamos encontrado, y es gratificante saber que pues un poco el conocimiento que yo tengo puede servirles a ustedes para poder generar mucho más conocimiento y sobre todo pues experiencia a grande y como dice y corto plazo, ¿no? Entonces, ya con esa introducción me gusta mucho ¿cómo se llama? El tema que vamos a ver, la ISO 45001. De cara a esto, vamos a partir la sesión en tres partes. Una primera es una parte introductoria en la cual es importante que ustedes puedan destacar y puedan saber qué es lo que busca la ISO 45001 y sobre todo qué es lo que busca las normas ISO frente a las empresas, porque el día de hoy o a día de hoy está muy distorsionada lo que básicamente te dice que busca una empresa y lo que básicamente debería ser el verdadero resultado de lo que se espera bajo la norma. Entonces son dos cosas muy distintas, pero que de igual manera, tenemos que buscar un punto de equilibrio porque obviamente tenemos que ser ágiles, pero a su vez tenemos que partir de que la norma también es muy importante implementarla desde las aristas de lo que nos pide, ¿no? Y más una norma internacional que tiene una aplicación legal también a nivel Perú, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, vamos a pasar a la segunda hora. Entonces, vamos a hablar primero de lo que es el marco normativo de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Y acá es súper importante que cuando nosotros hablamos de gestión de riesgos de la ISO 45001, no podemos dejar de lado el hecho de hablar también y de desarrollarnos en lo que es la parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, bajo lo que dice la ley 29783 y su decreto supremo 005, guión 2012 TR, ¿no? Que es
básicamente el decreto y la ley que ayudan y supervisan a que todo esto funcione de manera eficiente. Entonces, es muy importante que dentro de este perfil nosotros tengamos la claridad para poder determinar qué cosas son viables, qué cosas son factibles y que sobre todo nos va a traer una carga que básicamente nos va a servir para que nosotros podamos trabajar en nuestro día a día. Es importante que no se caigan estos, como dice, en estos recursos básicos, porque si no llegamos a lo que normalmente hacen, pues podría decir el 60% de las empresas, que es básicamente poder trabajar en un entorno o en un sistema mucho más, como dice, simplificado y sin necesidad de tanto documento. Entonces, es importante que nosotros podamos tener una validez siempre desde lo que dice la ley y apalancada con con lo que dice también el decreto supremo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, primero tenemos una norma de seguridad y salud en el trabajo, que es la ley 29783, ¿ya? Tenemos un decreto supremo 005-2012 TR, que también nos ayuda a que podamos nosotros tener mucha más claridad sobre lo que estamos haciendo, ¿ya? Y por otro lado, también tenemos lo que es la norma internacional que la hizo 45001 en su versión 2018, aunque ya se está mencionando que va a haber una siguiente versión. Entonces es muy importante tenerla en cuenta, ¿ya? Y por otro lado, también tenemos lo que es la ISO 45002 en su versión 2018. ¿Y qué nos habla la ISO 45002? Porque seguramente ustedes solo han escuchado de la ISO 45001. La ISO 45002 nos habla sobre la forma cómo nosotros vamos a implementar la ISO 45001. Ahora, en esta ISO 45000, ¿cómo se llama? ¿Nos va a decir la fórmula exacta, clave, cómo vamos a hacer? No. También te va a guiar, te va a decir cómo hacer, etcétera, etcétera, pero no es que te vaya a decir completamente cómo vas a resolver todo esto. Entonces, es importante que también exista un nivel de uso de la parte ¿cómo se llama? De la parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es la ley 26883. Por eso, esto es un mix. Entonces, si nosotros lo vemos como este mix, obviamente vamos a entender mejor y a profundidad qué es lo que se está buscando frente a esto, ¿no? Deme un segundo cuando me un poco de agua. Ya, continuamos. Entonces, y acá vamos a llegar a un punto, uy, acá vamos a llegar a un punto bastante bonito, en el cual vamos a hablar justamente de los principios de la ley de la seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Pero desde principios que verdaderamente son el factor clave de lo que estamos buscando que se tenga dentro de la prevención de riesgo. El primero es el principio de prevención, ¿ya? Que es que el empleador tiene que garantizar que todo este proceso facultativo en el cual se va a velar por la seguridad y la salud de los trabajadores tenga que tener medios y tenga que tener formas que puedan ser explicadas de manera convincente y detalladas documentariamente por parte del empleador. Entonces, eso es súper importante que nosotros lo podamos tener en cuenta. Por otro lado está el principio de cooperación, ¿ya? Y en el principio de cooperación ya nosotros saltamos a un punto en el cual tanto trabajadores como empleadores tienen que trabajar en conjunto para asegurar la seguridad y salud en el trabajo. Y ahí yo les pongo un ejemplo bien simple y justamente es como el mismo curso lo dice, prevención de riesgos, a eso tenemos que abocarnos. Entonces, ejemplo muy simple. Yo, Carlos Fonseca, el día de mañana, imagínate que no sea feriado, el día de mañana, lunes, voy a primera hora a la oficina, ¿ya? Y veo que mi silla, la que me siento, simplemente es un banquito. No es ni ergonómica ni nada por el estilo. Yo me siento, trabajo mis 8 horas y de ahí terminadas mis 8 horas, me voy, ¿ya?
Entonces, terminado ese tiempo, de cierta manera, eh, hay un punto en el cual básicamente yo no aviso nada, yo no digo nada, de cierta manera yo me mantengo, ¿ya? Distante a mi propia seguridad. Entonces pasa el lunes, pasa martes, pasa miércoles, llega fin de año, ¿ya? Fin de año, igual, de todas maneras, felicitaciones a todos, que somos el mejor equipo, la mejor empresa, etcétera, etcétera. Llega enero, y en enero, la primera semana de enero, me comienza a doler la espalda. Entonces voy y digo, ¿sabe qué? Creo que tengo lumbalgia, que esto pasa porque tengo solamente un banquito y no tengo una silla ergonómica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que me responden? Y me dicen, pero ¿por qué no te quejaste? ¿Por qué no le dijiste algo para poder mejorar ese detalle? No, es que bueno, es que es un tema de ustedes, no es tema tuyo, no es tema de ustedes. Un ping pong. Pasa un tiempo en el cual verdaderamente se tiene que tomar una decisión frente a esto y obviamente compra la silla. Pero para esto, antes de comprar la silla, ya tú estás con descanso médico porque estás con lumbalgia. Entonces, como tenías un puesto de analista y no tienes un puesto de supervisor, lo que hacen es agarrarte y decir, ¿sabes qué? Gracias, te vamos a dar, según el salud, te damos tantos días de descanso médico y luego de ahí te vamos a agarrar, te vamos a invitar a que firmes tu renuncia. Entonces tú dices, oye, pero ¿por qué pasó esto, que esto, que lo otro? Básicamente, la seguridad no solamente va a depender, ¿ya? De cómo nosotros querramos indicar que se nos presten las medidas correspondientes, sino también va a depender mucho, ¿ya? De lo que nosotros vamos a estar capacitados e instruidos para que verdaderamente podamos tener un resultado eficiente, ¿ya? Entonces, ese es el principio de cooperación. Si nosotros no cooperamos como equipo, no vamos a llegar a ningún caso, ni vamos a llegar a ninguna solución que verdaderamente integre la seguridad y salud de los trabajos como tal, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Siguiente. Tengo que pasar la diapositiva. Ah, ya, sí. Luego venimos con el principio de información y capacitación, en el cual el principio habla sobre todo que los trabajadores reciben ya del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación para que básicamente puedan lidiar ya con este proceso de poder saber verdaderamente a qué riesgos o a qué problemas de seguridad y salud están expuestos. Y esto es muy importante porque básicamente en el Perú al menos el 70% de los trabajadores no saben a qué riesgos están expuestos y eso es un tema que se tiene que atacar bastante con pinzas, porque básicamente si tú no sabes a qué estás expuesto, ¿cómo vas a saber cómo cuidarte? Eso es muy importante, es súper importante que nosotros lo podamos tener en cuenta. Luego viene el principio de gestión integral y dentro de este principio de gestión integral, básicamente nosotros vamos a manejar, ¿ya? Una forma ya integrada en la cual verdaderamente está la ISO 45001, está la ley 29783, está el decreto 005-CTR y está inclusive alguna otra norma internacional que también tenga que ver con esto, por ejemplo, calidad. Calidad y seguridad y salud en el trabajo se llevan muy de la mano, ya inclusive las implementan juntas en algunos casos. Entonces tiene que ser integral, no podemos estar hablando de una cosa aquí y de otra cosa ahí. El principio de intención de integridad de la salud es que básicamente todos los trabajadores que sufran accidentes o enfermedades ocupacionales tienen derecho a una prestación de salud necesaria y suficientes hasta su recuperación o rehabilitación, ¿no? Procurado su reinserción laboral.
En este caso también, como dice, tiene que ver mucho con el movimiento del dinero, como para que busquen, como dice, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Con respecto a eso, de decir que pues el bebé tiene que estar, como dice, todo, ¿cómo se llama? Todo este proceso, ¿ya? En el cual vamos a tener a la seguridad desde un punto, desde que, como dice, desde que nace en una empresa, ya hasta que va Ingeniero Fonseca, su audio va se a escucha pasar. Y entrecortado. justamente vamos a tener una seguridad en la cual, hola, habla, ahora sí. Ay, ¿Y podría repetir esa parte, por favor, porque se escuchó entrecortado? ahora sí me escucha mejor. Sí, ingeniero Fonseca, sí se logra escuchar. Ya, perfecto. No, les decía que básicamente dentro de esta estructura, obviamente, así como la vida de un ser humano, ¿ya? En la cual prácticamente naces, creces, te reproduces y mueres, de igual manera en la seguridad va a haber un proceso de evolución. No vamos a nacer con ¿cómo se llama? Con una síntesis dinámica en la cual verdaderamente lo que nosotros estemos ofreciendo como un producto de seguridad va a ser lo que verdaderamente nosotros vamos a tener en el punto A o en el punto B. Entonces, es importante que dentro del principio de la intención de la atención integral de salud se proporcione ya verdaderamente recursos que puedan ayudarnos a nosotros a tener un resultado eficiente, un resultado que verdaderamente no nos deje como un bebé gateando, sino que verdaderamente ya esté maduro, ya tenga un ciclo de madurez eficiente para este momento. ¿Ya? Entonces es importante llegar hasta ese punto y también tener los últimos principios, que es el principio de consulta y participación, que básicamente se sustituye en lo que es una dinámica de un supervisor de seguridad y salud en el trabajo o de un comité de seguridad y salud en el trabajo. El principio de primicia de la realidad, y esto es muy importante, acuérdense del principio número 8, porque el principio número 8 es la primicia de la realidad y los trabajadores y sus representantes en ambos, además de las entidades públicas y todos los que participen en un consenso de un punto o de un tema de seguridad y salud en el trabajo, tiene que existir discrepancia, sin embargo, tiene que existir la verdad dentro de todo esto, se tiene que llegar a la verdad porque si no, se vulnera la seguridad que pueda tener una empresa, que pueda tener un negocio, o pueda tener una planta industrial, etcétera, ¿no? Entonces es importante. Y el principio de protección justamente habla, pues, de que los trabajadores tienen derecho a que el Estado, los empleadores, les surtan de condiciones, de trabajo dignas que garanticen un estado de vida saludable, ¿no? Aunque en en el Perú al menos no se da. Sin embargo, es importante tenerlo en cuenta, es importante, como dice, que se maneje de esa forma, ¿no? Entonces, ya teniendo la información hasta este punto, ya lo que yo quiero continuar es con este video. Es un video bastante interesante, ¿ya? Voy a dejar un compartir en pantalla. Es un video que básicamente, ya, dentro de la maestría que llevé, ¿cómo se llama? En lo que es negocios innovadores, ¿ya? Y sobre todo ¿cómo se llama? En esta parte, ¿ya? ¿Cómo se llama? De la parte de riesgos, es importante que nosotros ya no dejemos de identificar correctamente cuáles son riesgos y cuáles son, como dice, cuáles son peligros. De qué forma nosotros podemos verdaderamente sustituir ya el concepto de la seguridad y salud en el trabajo, pero dentro de un sistema que verdaderamente nos genere pues una verdadera intención de cambio, una verdadera intención de entender verdaderamente cuál es la diferencia, ¿no? Es un video corto, pero me gusta mucho por la intención que se planifica dentro del mismo para poderlo tener en un segundo. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me avisan si ya se puede ver mi pantalla?
términos, Bonito Fonseca, si se día. logra Si hoy visualizar. te preguntara, ¿qué se interviene? ¿El peligro o el riesgo? ¿Qué me dirías? Pareciera una pregunta de examen IFES o de tesis doctoral, porque en ocasiones, a pesar de la experiencia que tengamos como prevencionistas, solemos confundir qué es el riesgo del peligro. Y eso sí que es un verdadero peligro, porque si no tenemos claro la gran diferencia de estos dos conceptos, muy seguramente los controles de seguridad que vamos a implementar van a ser poco efectivos. Así que empecemos con ejemplos, porque quiero que a partir de este momento no te vuelva a pasar lo que a mí siempre me pasa, que es que me tengo que detener a pensar qué es peligro y qué es riesgo. Vamos a hacer entonces 3 ejemplos para que nos quede a todos supremamente más fácil de entender. Peligro, piso mojado, que provoca riesgo de caída. Peligro, máquina defectuosa, que genera un riesgo de amputación en la mano del trabajador. Peligro, tirarse a una piscina. Riesgo de ahogarse si no sabe nadar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El peligro habla básicamente de las condiciones, comportamientos, elementos, contexto que pueden generar un daño en el trabajador o en la propiedad de la organización. Mientras que el riesgo es la combinación de qué tan probable es que ese peligro se manifieste y qué tan severo es el daño que pueda generar en el trabajador. Entonces vamos a lo siguiente. Como prevencionistas de éxito, ¿cuál debería ser nuestro enfoque? ¿En qué deberíamos de destinar los recursos del sistema? ¿A intervenir el peligro o a intervenir el riesgo? Muy bien, naturalmente, el peligro, porque el peligro es la fuente, es en donde pudiésemos disminuir, eliminar casi que todas las consecuencias, todas las probabilidades de lo que pudiese pasar si se llega a manifestar ese riesgo. Sin embargo, yo nunca te voy a decir mentiras. Aunque nosotros quisiéramos, hay cargos, hay situaciones del ambiente, hay condiciones de trabajo en las cuales intervenir directamente en la fuente, es decir, en el peligro, es casi imposible. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que tú eres el prevencionista que lidera, que es responsable de seguridad y salud en el trabajo en una mina de socavón. ¿Cómo vas a eliminar el peligro de estar, no sé, 30 metros bajo tierra? Es muy complicado eliminar el riesgo de que todo eso colapse y se te venga encima. Entonces, por eso, en muchas ocasiones, lo que nos queda no es intervenir el peligro, aunque sería lo ideal, sino intervenir el riesgo. Existen, según la ISO 45001, 5 modos para poder intervenir ese peligro o para poder establecer controles de seguridad. Eso es lo que en la universidad te han enseñado, que se llama jerarquía de controles. Y efectivamente, como tiene la palabra jerarquía, significa que hay controles de seguridad que son mucho mejor, mucho más prioritarios, mucho más efectivos que otros. Entonces vamos a empezar a desarrollarlos. Cuando quisieras intervenir el peligro, es decir, la fuente, podrías estar haciendo jerarquía de controles como la eliminación. Tengo una máquina defectuosa, la mando a reparar. Tengo un vehículo que es el que utiliza el conductor de mi empresa, que está malo de los frenos, le cambio los frenos y organizo el vehículo. Eso es eliminación. No se puede eliminar. Entonces pasamos a la segunda jerarquía de controles.
y es la que nos habla de sustitución. Como por ejemplo, en el proceso productivo utilizamos una sustancia química que es altamente tóxica. La reemplazamos, la sustituimos por otra que haga el mismo efecto que necesitamos en la cadena productiva, pero que tenga menos toxicidad. Ahí seguimos interviniendo en la fuente, no eliminamos porque la sustancia química la empresa la necesita para poder producir eso que vende, eso que comercializa, pero disminuimos, mitigamos la consecuencia de ese riesgo porque estamos sustituyendo ese producto por algo menos tóxico. Luego sigue controles de ingeniería. Entendemos por controles de ingeniería cualquier intervención que tú ejecutes en esa fuente, no para eliminarla, porque no se puede, pero sí para aislar al trabajador de dicha fuente. Imagínate, por ejemplo, que tienes una máquina extremadamente ruidosa. Entonces tú decides meterla en un cuarto de aislamiento. Eso es un control de ingeniería. ¿Eliminaste el peligro? No, porque la máquina sigue estando en el contexto laboral. Pero a partir de ese control administrativo que utilizaste, pudiste aislar, separar, dividir la presencia del trabajador del elemento de peligro. Otro ejemplo podría ser, tienes un cuarto que genera mucho calor. Entonces ubicas una mampara como una división para que ese calor se aleje del cuerpo físico del trabajador. Entonces también estás haciendo allí un control de ingeniería. Esos tres controles de los que acabamos de hablar serían los ideales, naturalmente, pero ya decimos, no siempre se puede. Entonces pasamos a los siguientes tipos de control, que la verdad no son tan efectivos. Ya la ciencia ha planteado que como son controles que dependen del comportamiento, del libre albedrío y decisión del trabajador, de nosotros los humanos, es en muchas ocasiones poco probable que ese trabajador los asuma y por tanto pierden su efectividad. En este grupo tenemos entonces controles de seguridad que se aplican para disminuir el riesgo, ojo, no el peligro. Entre ellos tenemos entonces los controles administrativos. Esos controles administrativos se refieren, por ejemplo, a crear un protocolo de trabajo seguro, implementar una inspección de seguridad para estar verificando el comportamiento del trabajador, realizar mantenimiento frecuente o periódico para evitar en el futuro alguna situación, señalizar un área en específico para advertir de la situación de peligro al trabajador, establecer unos descansos en la jornada de trabajo para que ese trabajador no siempre esté expuesto a la tarea. Y también, por último, tenemos la entrega de los elementos de protección personal, que básicamente son indumentarias que cubren el cuerpo físico del trabajador para que en caso de llegarse a expresar ese peligro, el riesgo de consecuencia sea menor. Como por ejemplo cuando le colocamos un casco para evitar la proyección de cosas que caigan encima de él y que el impacto sea menor. Cuando le ponemos unos guantes, unas botas de seguridad, unas gafas, unos tapones auditivos. Básicamente lo que estamos haciendo allí es reducir el impacto del daño o de la consecuencia. Espero entonces que a partir de este video no te siga pasando lo que a mí en ocasiones me pasa, y es que confundo peligro con riesgo. Soy Ninfa Vega y te invito a que te formes con nosotros. Contamos con un portafolio maravilloso de diplomados 100% virtuales, prácticos, que te van a permitir aplicar de manera correcta el paso a paso para la gestión de los riesgos en cualquier empresa.
Y si quieres estar de manera gratuita en una masterclass conmigo, te invito para que justo aquí debajo te suscribas y voy a prometerte, te voy a enseñar cómo convertir a seguridad y salud en el trabajo en el proceso que toda empresa quiere implementar. Si te inscribes, nos vemos en la clase. Este video que acabamos de ver, de todas maneras se lo voy a compartir ¿cómo se llama? Por el chat, para que lo puedan tener. Es súper importante porque básicamente lo que yo rescato de este video es la capacidad en la cual verdaderamente uno puede sentirse seguro con los controles que existen para prevención de riesgos, pero sabemos que esto funciona como un triángulo. Podemos eliminar el riesgo o podemos vivir con el riesgo. Y vivir con el riesgo es si uno pues es hipocondriaco, como se podría decir coloquialmente, pues vas a vivir asustado toda tu vida porque nunca te vas a sentir seguro. Entonces, básicamente este video lo que quiere dar a entender e impactar es con eso y es súper, súper importante. Y acá voy a dejar de compartir en pantalla porque tengo otro video que también es como dice el complemento de que justamente se pueda entender ahora la gestión de riesgos, ¿ya? Pero justamente en las empresas en las cuales verdaderamente nosotros queremos no solamente verlo desde el acceso, sino básicamente entendemos que existe inclusive una norma que es la 31000, ¿ya? Que es una norma que nos ayuda a gestionar nuestros riesgos. Y es súper, 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 súper importante porque, como yo les decía, si nosotros nos centramos solamente en la ISO 45001, no vamos a llegar a ningún punto. Pero si verdaderamente nos basamos en la ISO, todas las ISOs que puedan, como dice, que nos puedan dar soporte como para manejar ya lo que son niveles de seguridad, es mucho más importante y mucho más satisfactorio. Entonces, vamos a ver este segundo video que básicamente ayuda a que ustedes comprendan no solamente en su cabeza una norma ISO, sino más de una norma ISO que se aplica dentro de este contexto. ¿Ok? Formación virtual, el team, gestión del riesgo. Un daño a la reputación de la empresa o de la marca, pérdidas de información o económicas, lesiones en los colaboradores, incumplimientos legales y o regulatorios, un acto de terrorismo y muchos otros son los riesgos que las organizaciones pueden enfrentar. Este tipo de sucesos crean incertidumbre en el logro de los objetivos. Para poder gestionar estos riesgos, se creó el primer estándar internacional de gestión del riesgo, que se formalizó inicialmente mediante la norma ISO 31000-2009, a través del Comité Técnico 206 de la ISO, teniendo una revisión en 2018, convirtiéndose en guía de referencia en lo relativo al riesgo para otros sistemas de gestión, tales como ISO 9001, 14001, 45001, entre otros, a pesar que no es una norma certificable. Sin embargo, su implementación trae una serie de beneficios que son: seguridad para los grupos de interés, eficacia ante situaciones de emergencia, acciones para posibles amenazas o riesgos, credibilidad y prestigio, seguridad y confianza, competitividad, seguridad y confianza a colaboradores y clientes, adecuada gestión de los riesgos, cultura de prevención, mejora de los sistemas de gestión. La estructura de la norma 31000 está diseñada bajo el ciclo PHVA y cuenta con 8 principios. Primero, la gestión del riesgo debe ser parte integral de los diferentes procesos. Segundo, la gestión del riesgo debe contar con su propia estructura. Tercero, la gestión del riesgo debe adaptarse al contexto específico de la organización. Cuarto, la gestión del riesgo debe promover la participación de todas las partes interesadas. Quinto,
Los riesgos aparecen, cambian o desaparecen con los cambios en el contexto de la organización. La organización debe responder a estos cambios de manera apropiada y oportuna. Sexto, la gestión del riesgo se debe hacer con información histórica actualizada, así como las expectativas en el futuro. La información debe ser oportuna, clara y disponible para las partes interesadas. Séptimo, el comportamiento humano y la cultura deben ser considerados por el proceso de gestión de riesgos. Octavo, el proceso de gestión de riesgos debe mostrar mejora en el tiempo, en eficacia y eficiencia. La norma ISO 31000 en su versión 2018 está estructurada en 6 grandes clausulados distribuidos así. Primero, objeto y campo de aplicación. Segundo, referencias normativas. Tercero, términos y definiciones. Cuarto, principios. Quinto, marco de referencia. Y sexto, proceso. A nivel general, podría definirse que la gestión del riesgo está enmarcada en los principios, el marco de referencia y el proceso. Los principios son las directrices generales del sistema de gestión. El marco de referencia es la estructura que soporta el sistema. Y el proceso hace referencia al mecanismo o metodología para dar tratamiento eficaz a los riesgos. Los 8 términos clave que contiene la norma en su clausulado son: riesgo, gestión del riesgo, parte interesada, fuente de riesgo, evento, consecuencia, probabilidad y control. El marco de referencia implica integrar, diseñar, implementar, valorar y mejorar la gestión del riesgo a lo largo de toda la organización. Por otro lado, la alta dirección debe demostrar su compromiso con el sistema de gestión del riesgo. Para ello, deberá implementar todo el marco de referencia, definir y publicar una política de gestión de riesgos, asignar recursos para la gestión de riesgos, comunicar los beneficios de la gestión de riesgos, asignar roles, responsabilidades y autoridades, rendir cuentas por gestionar el riesgo. La integración de la gestión del riesgo depende de la comprensión de las estructuras y el contexto de la organización. Es por ello que todos tienen la responsabilidad de gestionarlo. La organización debe analizar y comprender sus contextos externos e internos cuando diseñe el marco de referencia para gestionar el riesgo. La implementación del marco de referencia se debe implementar valorando su eficacia, haciendo seguimiento y mejorando continuamente su idoneidad, adecuación y eficacia. El proceso de la gestión del riesgo implica la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas a las actividades de comunicación y consulta, establecimiento del contexto y evaluación, tratamiento, seguimiento, revisión, registro e informe del riesgo. La comunicación y consulta con las partes interesadas, externas e internas, deberá llevarse en todas las etapas del proceso. Ellas deberán comprender el riesgo y las bases con las que se toman las decisiones. Para realizar una eficaz evaluación del riesgo y un apropiado tratamiento, es necesario establecer el alcance de las actividades, criterios del riesgo y comprender el contexto interno y externo. La evaluación del riesgo es el proceso global de identificación, análisis y valoración del riesgo. Para la identificación del riesgo se debe atender a los siguientes factores: fuentes de riesgos tangibles e intangibles, las causas y los eventos, las amenazas, las oportunidades, fortalezas y debilidades, el contexto interno y externo y sus cambios, los indicadores generales de riesgo, los activos y recursos de la organización y las dificultades en el acceso a la información y calidad de la misma. Para el análisis del riesgo se debe atender a factores como probabilidad de los eventos y consecuencias, naturaleza y magnitud de las consecuencias, la complejidad, factores relacionados con el tiempo y volatilidad, la eficacia de los controles existentes. Y para la valoración de los riesgos se deben comparar los resultados del análisis con los criterios del riesgo y decidir si no hacer nada más, opciones nuevas para el tratamiento del riesgo, realizar análisis adicional, mantener los controles existentes o reconsiderar los objetivos.
La evaluación de riesgos debe ser registrada, comunicada y validada en los niveles pertinentes dentro de la organización. El tratamiento de los riesgos según ISO 31000 es un proceso dinámico que requiere formular opciones para el tratamiento de riesgo, seleccionar la opción más adecuada, planificar e implementar el tratamiento de riesgos, evaluar la efectividad de las acciones implementadas, calificar el riesgo residual aceptable o no aceptable, tratamiento para el riesgo residual no aceptable. Seleccionar la opción de tratamiento del riesgo requiere considerar el costo, el esfuerzo y las consecuencias de la implementación. Las opciones de tratamiento de riesgos no son excluyentes entre sí. Estas pueden incluir una o varias de las siguientes acciones: eliminar el riesgo, asumir el riesgo, disminuir la probabilidad de ocurrencia, disminuir el impacto negativo del riesgo, compartir el riesgo o retener el riesgo. El plan de tratamiento debe identificar el orden en que se deben implementar las acciones y la forma en que se integrará con los procesos de la organización. Para ello, se requiere definir justificación, responsables, acciones de tratamiento, recursos, mediciones, limitaciones, monitoreo y plazos. El seguimiento y la revisión deberán tener lugar en todas las etapas del proceso de la gestión del riesgo, cuyos resultados deberán incorporarse a todas las actividades de la gestión del desempeño, de medición y de informe de la organización. Además, se deberán documentar e informar a través de los mecanismos apropiados. El informe es una parte integral de la gobernanza de la organización. Para la valoración del riesgo se pueden aplicar varias técnicas y herramientas, desde las más simples y superficiales hasta las complejas y estructuradas, como lluvia de ideas, entrevistas estructuradas, DELI, estudios de peligros, árbol de decisión, análisis de árbol de fallas, simulaciones, estadísticas, análisis de curvas FN, matriz de consecuencia y probabilidad, análisis de peligros y puntos críticos de control, entre muchos otros. Un ejemplo para valorar el riesgo puede ser a través de la matriz cruzada de probabilidad versus consecuencia. En la matriz se verifica qué consecuencia puede tener el evento que se estudia y qué probabilidad de ocurrencia. Las probabilidades se grafican en un eje vertical, desde la menor hasta la mayor, y las consecuencias en un eje horizontal, desde la menor hasta la mayor. Tenga en cuenta que un evento es catastrófico cuando, de llegar a presentarse, no hay oportunidad de recuperarse. No hay una segunda oportunidad. Entonces, determine el evento que quiere estudiar, defina su consecuencia y la probabilidad de que ocurra, y el lugar donde se crucen puede ser un riesgo alto, medio o bajo. El riesgo se mueve entre dos fronteras: certeza total e incertidumbre total. En la certeza total se conocen las variables, las relaciones y las consecuencias. En la incertidumbre total no se conocen las variables ni las consecuencias. En medio de estas dos fronteras está el riesgo. Desde esta concepción, podemos decir que el riesgo se mide porque no es incertidumbre total ni certeza total. Es un evento probabilístico. Para gestionar el riesgo, se inicia con la identificación de una situación potencial. Luego, acontece un evento que genera unas consecuencias, y luego hay una materialización de estas. Es un estado de resultados. Entre la situación potencial y el evento, cuando no se desea el riesgo, se coloca una barrera de prevención. Evita que las cosas pasen. Entre el evento ya acontecido y las consecuencias, se puede colocar una segunda barrera, que es una barrera de reducción. Con esta barrera, el tamaño de las consecuencias se hace menor. Entre las consecuencias y el estado de resultados, se puede colocar una barrera de transferencia, entregando o compartiendo el riesgo con otro. Y finalmente está asumir el riesgo, bien sea negativo o positivo. Formación virtual, el TIM. Gestión del riesgo. Ya, chicos, ¿me avisan si se me escucha bien, por favor? Sí, ingeniero Fonseca, sí se logra escuchar.
Deme un segundo, por favor. Ya, perfecto, gracias. José Luis, me he metido un poco de pero que se ponga esto. Y, y eso se creo que está. Ya, perfecto. Entonces, bueno, como les iba diciendo, chicos, este segundo video también le voy a compartir el link. Y necesito que cuando ustedes vean la cuestión de riesgos, y es algo que de repente, de cierta forma, pueden sentir la necesidad de decir, pero profesor, estamos viendo ISO 45001 o ISO 31000. No es que sean distintos, no es que partamos de dos cosas meramente distintas, sino que nos enfoquemos en la gestión de riesgos y una gestión de riesgos empresarial, una gestión de riesgo que verdaderamente sea para la empresa, que sirva para las empresas y que sobre todo nos traiga ese complemento que es la integración. Y lo veíamos en los principios de la seguridad y salud en el trabajo, que es la integración, que es lo que se busca para que verdaderamente nosotros tengamos una intención en la cual básicamente podamos construir juntos, ¿ya? Un sistema de seguridad y salud en el trabajo, pero con gestión de riesgos. Pero no una gestión de riesgos que nos las hayamos sacado, pues, de la creatividad, del bolsillo, porque quisimos hacerlo así, no. Ya existen estudios, ya existen normas internacionales. Hoy día, uno de los puntos claves con los que se van a ir a casa va a ser el hecho de que verdaderamente van a haber aprendido de la ISO 31001 y es más, si tengo la oportunidad a todas las personas que hayan llevado el curso, me voy a comunicar con el grupo educativo Capacítate Perú para pasarles no solamente la ISO 45001, sino también pasarles lo que es la ISO 31000, porque es importante la gestión de riesgos, es parte fundamental y crucial de su desarrollo. Entonces, quisiera saber si hasta este punto ya hay preguntas, consultas, sino como para pasar con la parte complementaria de este curso, como para poder ir cerrando algunos puntos. Pero ahí por el chat, por favor, me dejan sus preguntas que tengan. Vamos a ver, vamos a dejar un par de minutitos para ver si me dejan ahí sus preguntas, por favor. Si tienen alguna duda que hayan escuchado en el video, que me hayan escuchado a mí, que tengan sobre el caso, lo pueden preguntar por ahí. A ver. Ahí de repente los moderadores tienen alguna consulta que les haya llegado por algún otro medio de comunicación que se esté impartiendo en la clase. Por favor, si nos pueden ayudar, si es que al momento hay alguna pregunta o si no podemos continuar. Al parecer, creo que ya no hay más consultas. Eh, Ingeniero Fonseca, puede continuar con la capacitación. Perfecto, muchas gracias. Entonces, denme un segundo para volver a compartir mi... ahí, ya listo, creo que ya se visualiza mi presentación. Vamos a pasar entonces. Como dije, esta es una clase distinta porque lo que trato de hacer es conceptualizar el modelo de seguridad y salud en el trabajo, pero bajo la perspectiva de lo que te dice la gestión de riesgos de la ISO 31000.
Y también la 31001, pero que no le hemos tocado en ¿cómo se llama? Para este repositorio de cosas que vamos a ver acá, sino ya lo veremos en otra oportunidad. Pero volviendo al punto, el promover una cultura de prevención de riesgos laborales, ¿ya? Es el propósito fundamental que tiene que tener como objetivo principal, nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, bajo la ISO 45001, ¿ya? Y si nosotros nos vamos al ámbito de la aplicación tanto de la ley como de la norma ISO 45001, ¿ya? Tenemos en el sector construcción, transportes, industrias, hidrocarburos, pesca, minería, agricultura y electricidad, y todas bajo la demandación de la ley 29783. Y de repente alguien me pregunta, pero profesor, yo sinceramente venía a aprender de la ISO 45001, no de la ley 29783. Es que mentir sería decir que ustedes van a poder aplicar las normas sin aplicar la ley. Y eso es algo fundamental que ustedes tienen que saber. Tienen que tener claridad que no podemos aplicar solamente la normativa y no vamos a aplicar la ley, o solamente la ley. Y obviamente si aplicamos la ley, la normativa podría quedar secundaria, pero no nos vamos a certificar. Entonces, ambos caminan de la mano y se corrigen de la mano. Y existen responsabilidades por parte del empleador y de la empresa, ¿no? Que es implementar el sistema como tal, cumplir las normativas vigentes de SCT, fomentar una cultura de prevención, compromiso visible en la salud y seguridad de los trabajadores, mecanismos adecuados de participación activa y por último eliminación de peligros y riesgos. Y eso ustedes en el primer video que vieron lo vieron, cómo eliminamos los peligros, cómo solamente de un riesgo se genera un peligro y cómo nosotros los tenemos que eliminar, mitigar, aplicar controles administrativos, etcétera, 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 ¿no? Entonces es súper y mega importante que nosotros podamos verlo desde ese punto. Y la organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Si yo les preguntase, yo sé que en este momento tenemos un grupo bastante, como dice, de cierta manera, que esté entendiendo los temas, por eso no me preguntan, pero si yo les preguntara de dónde sale el ciclo de Deming, que es el ciclo PHVA. Profesor, ¿qué es PHVA? Actuar, planificar, verificar y hacer. O si no, dice PHVA. Planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces, si nosotros partimos de esa lógica, ¿qué sistema también necesitamos conocer para que nosotros podamos aplicar lo que es la seguridad y salud en el trabajo? La ISO 9001, perfecto. Yo sé que ustedes ya lo sabían y que solamente no me contestan por la facilidad de que ya lo sabían. Y es que es verdaderamente importante y es esencial que ustedes ya puedan entender que básicamente dentro de la lógica, ¿ya? Dentro de la lógica de cómo nosotros vamos a aplicar esta interacción ¿cómo se llama? Del ciclo de Deming y la forma de cómo vamos a aplicarlo es el segundo corazón que tenemos nuestra gestión de riesgos. Si nosotros no aplicamos bien una gestión de Deming, ya una gestión del ciclo de Deming, no vamos a poder entender básicamente lo que nosotros queremos, lo que nosotros estamos tratando verdaderamente de aplicar en esta lógica de lo que es esto. Entonces, vamos a tener claridad sobre esto, porque quiero que ustedes, sobre todo, quiero que ustedes entiendan, no sé, de hoy día se lleven su gestión de riesgos ISO 30.000, su ciclo de Deming y la seguridad que es intermedia. Con la norma que ustedes saben, como dice, que van a tener a la mano, se les va a hacer mucho, mucho, pero mucho, por mucho más fácil poder que ustedes puedan implementar su sistema de gestión bajo la ISO 45001 aplicada a la gestión de riesgo. Esos tres videos que vamos a ver el día de hoy, ahora vamos a ver el último de la tarde, ¿ya? Quiero que los repitan, quiero que lo tengan guardado, quiero que lo anoten. No sé si el chat va a dejar que cuando ya se acabe la sesión,
Le va a dejar guardar, pero desde ahora guarden esos 3 videos. Son pilares fundamentales que ustedes necesitan como para que puedan verdaderamente saber qué es la ISO 45001, cómo se aplica y sobre todo cuál es su injerencia con todo lo que es la parte de gestión ¿cómo se llama? En este caso de gestión de riesgo. Entonces, puntualmente vamos a ver este último video y hacemos comentarios al final para poder hacer el cierre también de la presentación del día de hoy y con los materiales que le vamos a pasar por. ¿Está bien? Entonces, denme un segundo, por favor. Nuevamente, no sé si me ha estado, como dices, fallando o no el audio, pero igual los videos los van a tener, ¿ya? Y sobre todo les va a servir como para que ustedes puedan saber cosas. Planear, hacer, verificar y actuar. 4 palabras que han significado mucho para el mejoramiento continuo en las organizaciones. Pero ¿de dónde provienen estas palabras? ¿Qué significan en sí? ¿Y cómo a través de 4 pasos logramos el mejoramiento continuo? Es lo que veremos hoy al detalle. También conocido por sus siglas en español PHBA, el ciclo de Deming o ciclo PDCA se basa en la realización constante de 4 pasos. Planear, hacer, verificar y en alguna referencia reemplazado por la S de study y actuar o ajustar. El ciclo nos guía en la planificación de una acción, la ejecución controlada de lo planificado, para posteriormente revisar la diferencia entre lo planificado y lo realizado y ajustar en caso de ser necesario. Pero la cosa no termina allí, el ciclo vuelve a iniciar una nueva planificación y es de nunca terminar. De ahí que el ciclo de Deming conduzca a las organizaciones hacia la mejora continua o Kaizen. La creación del PDCA tiene 2 nombres. El primero es Walter Shewhart y el segundo Edgar Deming. Fue Shewhart en el año 1939 quien hizo las primeras menciones al ciclo PDCA en sus publicaciones. Luego Deming y Shewhart trabajarían juntos, de ahí que Deming afirmara que Walter era su mentor. Luego vendría la Segunda Guerra Mundial. Deming, que se encontraba en Estados Unidos, migró a Japón con todo el conocimiento adquirido. Allí enseñó a académicos y empresarios japoneses el ciclo PDCA, a quienes no dudaron en aplicarlo en las industrias. Dicho esto, ahora vas a conocer en qué consiste el ciclo de Deming. El primer paso es la planificación de los objetivos o actividades. Antes que nada, debemos definir cuál es la situación. La aplicación del ciclo PDCA requiere tener la vista sobre un proceso, oportunidad o problema. En realidad, el PHBA se aplica tanto a nivel general como a nivel específico, siendo el general, por ejemplo, un sistema de gestión de calidad y el específico un plan de acción para el cierre de una no conformidad. Hecho esto, ahora planteamos la estrategia o secuencia de actividades que nos conducirán a mejorar el proceso, abordar la oportunidad o solucionar el problema. Por supuesto, esta estrategia entre más específica, mejor. Aquí es cuando herramientas como 5W2H toman relevancia al permitirnos afinar esa planificación. Lo mínimo que debe tener un plan de acciones, actividades, fechas y responsables. Pero para empezar con pie derecho, consideramos incluir otros aspectos como sitios o lugares, recursos, materiales, riesgos, factores críticos de éxito, medios y especificación del cumplimiento de la actividad. El segundo paso es la ejecución de lo planificado. Realizamos cada una de las actividades planteadas teniendo en cuenta los parámetros establecidos. Entre más grande el plan de acción, más recomendable es el seguimiento de una persona sobre cada actividad y responsable. El tercer paso o tercer fase de nuestro ciclo PHBA es la verificación, donde comparamos lo ejecutado versus lo planificado. En la etapa de verificación o evaluación determinamos en qué medida se cumplió lo planificado. La verificación se puede hacer actividad por actividad o a nivel del cambio esperado que supone el plan de acción, aunque lo mejor es que se haga de las 2 formas. Mientras se va ejecutando el plan de acción, vamos evaluando la eficacia de la actividad realizada, esto es, que genere el resultado esperado en los términos dispuestos, términos como tiempo, costo, alcance, entre otros, y un análisis final que determine el resultado del plan de acción y nos oriente mejor hacia la etapa de ajustar. Para este análisis podemos emplear herramientas de calidad como Pareto, diagrama de correlación y hojas de comprobación. La última fase es la fase de ajustar o actuar. En esta fase realizamos las acciones necesarias para cerrar las brechas evidenciadas en la verificación.
Durante esta etapa suelen surgir planes futuros o recomendaciones, que es precisamente eso lo que nos lleva hacia la mejora continua. La estandarización de la solución, su recopilación o documentación sobre procedimientos y su posterior difusión suelen hacer parte de la etapa de actuar. En el primer ejemplo consideramos la siguiente situación. Una auditoría realizada en la organización Don Juan evidenció que la empresa no ha realizado a tiempo el mantenimiento preventivo de las maquinarias, lo que ocasionó 4 parones de producción durante el último semestre. La organización plantea una acción correctiva PHBA para abordar la no conformidad. Entonces veamos qué fue lo que hizo Don Juan. Inicialmente, la planeación. Recordemos entonces que la planeación, como mencionamos antes, es inicialmente el análisis de la situación. No podemos plantear un plan de acción si antes no hemos caracterizado el problema, si antes no hemos investigado los datos, las estadísticas, no hemos determinado las posibles causas. Entonces, lo primero es analizar por qué no se ha hecho el mantenimiento preventivo. Bueno, porque no hay un programa de mantenimiento. ¿Y qué ha generado este problema, esta ausencia de programa de mantenimiento? Hemos determinado que el costo de los parones de producción fue de $3.200. Con esto claro ya tenemos un vistazo de lo que es el problema como tal y ya sabemos entonces qué actividades debe tener nuestro plan de acción. Lo primero es definir el costo y las implicaciones de contratar a una persona de planta para que realice el mantenimiento de los equipos. Lo segundo es realizar 4 cotizaciones de empresas en que realizan mantenimiento preventivo a maquinarias. Por último, analizar las opciones en términos de costo-beneficio. Entonces vamos a ver qué es lo que necesitamos, quiénes nos pueden ofrecer eso que necesitamos y de esos que nos ofrecen lo que necesitamos, pues escoger el mejor en términos de costo-beneficio. Entonces vamos con la siguiente etapa, que sería el hacer. Dentro del hacer hemos ejecutado cada una de las actividades que nos planteamos en la planificación. Entonces, antes hablamos de determinar el costo del mantenimiento. Entonces, el costo de contratar a una persona encargada de mantenimiento sería de $240 al día, 2 veces al mes. Tener una persona realizando esta labor implica alto riesgo de accidente laboral con la maquinaria. Además, no le podemos exigir a esa persona la devolución en caso de fallar en la maquinaria. Ese sería el caso en el que la empresa contrata una persona de planta. Ahora, si externalizamos ese aspecto, entonces se realizaron 4 cotizaciones. La cotización más económica nos ofrece un valor de $430 el mantenimiento por día. Se realiza 2 veces al mes. La empresa asume el costo de tener parada la producción en caso de que la maquinaria falle, sería como una especie de póliza, hasta que la reparen. También asume el riesgo de accidente laboral del personal que ellos envían, así que en gestión de riesgos esto implicaría una transferencia del riesgo porque es ese proveedor quien está asumiendo el riesgo en caso de accidente laboral y no el personal de mi propia empresa. Entonces, realizado un análisis en términos de costo-beneficio, se elige la cotización más económica por lo que representa en términos de costo y cesión de responsabilidad. Por último, se realiza el contrato de servicio con la empresa de mantenimiento. Bien, pues ejecutamos esto y lo siguiente paso que hacemos es la verificación. ¿Qué verificamos? ¿Ha mejorado el desempeño de la maquinaria? Pues hemos realizado las mediciones y la respuesta es sí. ¿Se ha averiado la maquinaria en los últimos 3 meses? La respuesta es no. ¿Esto supone un ahorro para la compañía? Sí. Por lo tanto, la solución fue efectiva. La acción que hemos abordado ha sido efectiva. Actuar, ajustar, ¿qué podemos hacer? Recordemos que en actuar, ajustar lo que hacemos es estandarizar. En caso de que la acción haya sido conforme, pero en caso de que la acción no haya salido bien, y es lo que determinamos en la etapa de verificación, en actuar lo que hacemos es ajustar, corregir esas desviaciones. En nuestro caso pues todo salió bien, entonces en vista de que la acción ha sido efectiva no es necesario iniciar un nuevo ciclo. Pero ahora bien, ¿qué podemos hacer? La empresa contratada también realiza el mantenimiento de instalaciones locativas, entonces conviene realizar un análisis costo-beneficio para llegar a un nuevo acuerdo. Con esto terminamos el primer ejemplo. Vamos a ver un ejemplo algo más personal. Entonces piensa a continuación a dónde quieres ir. ¿Te gustaría ir a Europa, Asia, África, América? Tenemos que determinar una serie de pasos. La planeación, ¿qué vamos a definir? ¿A dónde queremos viajar? ¿Con cuánto presupuesto contamos? ¿Cuáles son los recursos, los vuelos, los hoteles, los sitios, el turismo que vamos a realizar en el sitio al cual queremos ir? Esto haría parte de la etapa de planeación para nuestro viaje. En la etapa de ejecución, pues simplemente ejecutamos todo lo que planificamos. A veces vemos este tema del ciclo PHBA ya como comentario inmerso aquí dentro del ejemplo como algo muy complejo, cuando en realidad muchas de nuestras actividades, de lo que hacemos en nuestra vida diaria, está inmerso el ciclo PHBA y de hecho debería estar inmerso, ¿ya?
Entonces, en el siguiente paso lo que hacemos es tomar el vuelo, llegar al hotel, ir a los tours planificados y pagar. En el tercer paso, que es la verificación, entonces verificamos las brechas o las diferencias entre todo eso que planeamos y todo eso que ejecutamos. Entonces, el vuelo partió a la hora que era. Los recursos que planificamos han sido suficientes. Entonces recordemos que la verificación se realiza tanto, vamos realizando una a una las actividades, como al final una reflexión. En este caso sería una reflexión de cómo estuvo nuestro viaje. Esta sería como la verificación final. Por último, en la fase de actuar, significa un aprendizaje para las próximas vacaciones. Ya probablemente las próximas vacaciones vamos a corregir estos aspectos que detectamos en la verificación, vamos a enseñar las fotos y vamos a tomar decisiones relevantes para nuestros próximos viajes y para lo que continúa en nuestra vida. Bien, con esto terminamos nuestro video, nos vemos en otra ocasión. Mientras que el ingeniero Fonseca vuelva a conectarse nuevamente a la capacitación, les informamos a los participantes que aún están a tiempo en que puedan realizar el pago por la certificación y... Ingeniero Fonseca, ¿me logra escuchar? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ingeniero Fonseca, creo que otra vez se le borró nuevamente el video. Sí, vamos a tratar de, como dice ya, hacer el cierre final de la sesión en aras de que los videos para esta clase no han sido los más complementarios, pero de todas maneras vamos a tratar de terminarlo de la mejor manera. Básicamente, desde la experiencia, como dice, que yo tengo en estos sistemas de gestión, ¿ya? Un punto importante que se tiene que tener en cuenta, ¿ya? Y que se tiene que validar es justamente la dualidad que existe entre diferentes tipos de plataformas que ayudan para la implementación de una norma ISO. En este caso, si se quiere implementar la ISO 45001, tenemos que tener claridad que básicamente nos va a servir de mucho la experiencia que nosotros vamos a generar desde la ISO 31001 y desde la ISO 9001. Entonces, es importante que nosotros podamos ya tener una visión un poco periférica también con estos sistemas como para poder básicamente encontrar una línea que verdaderamente nos cause una expectativa mucho más eficiente y mucho más justa en base a lo que nosotros estamos buscando. La idea del día de hoy de la clase ha sido que ustedes entiendan la ISO 45001 como sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, bajo sus principios, la ISO 31001 bajo lo que es la gestión de riesgos y el ciclo de Deming, que es la ISO 9001, pero como herramientas. Yo creo que si ustedes el día de hoy se llevan estos tres ítems a casa, van a saber un poco más fuera de la caja, fuera de la implementación neta de agarrar ¿cómo se llama? La norma, implementarla y simplemente hacer 5, 10, 20 documentos y no cumplir con las expectativas que se querían. Entonces, es por mi parte lo que el día de hoy he tratado de ofrecerles a ustedes, como dice compañeros, próximos, futuros colegas también. Y quisiera escuchar si de repente ahí en el chat tienen algún tipo de pregunta, consulta, como para poderla resolver en este momento. Muchas gracias, ingeniero Fonseca, por la capacitación del día de hoy. Ahora les invitamos a los participantes en que pueden dejar sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas. La primera consulta es, ¿qué beneficios tangibles suele experimentar una organización tras implementar la ISO 45001?
¿Me puedes repetir nuevamente la pregunta como para poderla desarrollar mejor? Sí, la primera consulta es, ¿qué beneficios tangibles suele experimentar una organización tras implementar la ISO 45001? Tras implementar la ISO 45001, si lo hacen como lo hacen el 90% de las empresas, es simplemente su certificado y 10 documentos. Pero si lo hacemos de la manera, con la experiencia que yo le estoy diciendo, los beneficios es gestionar sus riesgos, los beneficios es que estén en el Great World to Place, que es un premio que da Perú a las empresas que están dentro del 0% de tasa ¿cómo se llama?, de riesgos o peligros en sus trabajadores, a que podamos tener menos índice de rotación en el personal, a que podamos ganar licitaciones con temas como mina o sector eléctrico, industrias que verdaderamente nos van a apalancar a generar mucho más dinero. Entonces, eso yo podría decir que es la diferencia entre solo implementar la ISO 45001 como papel e implementar una gestión ISO 45001 basada en la gestión de riesgos y basada en la calidad. Muchas gracias, ingeniero Fonseca, por su respuesta. Antes de pasar a la siguiente consulta, les informamos a los participantes, los que han realizado el pago a la última hora, sus certificados y sus materiales del curso ya se estarán enviando a sus correos y se le estarán dejando a veces en su spam o correos no deseados, pero si no logra encontrarlos, comunicarse con su asesora vía WhatsApp para que les pueda ayudarlos. La siguiente consulta es, ¿cómo cree que evolucionarán los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en los próximos años? Básicamente todo evoluciona en base a dos pilares que ahorita están tomando bastante fuerza, que es la tecnología y las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes que vamos a tener va a ser más controles tecnológicos para salvaguardar la seguridad. Pero si yo les hago una pregunta bien simple, si yo no me atrevo a tener cuidado al montar bicicleta, ¿cómo sé que la bicicleta tiene el riesgo de que yo me caiga de la misma? Entonces ahí entendemos una lógica de que si yo no pienso en seguridad, no voy a conseguir seguridad. Entonces, de igual manera, por más de que por los años, en base a tecnología e inteligencia artificial, mejore todo esto, si la empresa sigue cerrada y cada uno buscar su bien personal, no se va a llegar a ningún punto, ¿no? Ese sería mi comentario. Muchas gracias, ingeniero Fonseca, por su respuesta. Antes de pasar a la última consulta, les informamos a los participantes que aún están a tiempo en que puedan realizar el pago para que obtenga el material y el certificado del curso. Les estoy dejando el número de mi compañero en el chat para que se pueda comunicarse con él directamente y les pueda ayudar a obtener estos beneficios. Recuerde que nuestros certificados cuentan con código QR y se mantiene en nuestra plataforma para que la compartan en sus redes. La última consulta es, ¿qué consejos daría a quienes están empezando a implementar la ISO 45001 desde cero? Perfecto. El mejor consejo, vean nuevamente la capacitación del día de hoy y entiendan por qué de repente hemos partido la capacitación en tres y les he enseñado sistema de gestión ISO 31000 y lo que es ciclo de Deming, que es la ISO 9001. Es importante que ustedes entiendan y comprendan y tengan la seguridad de que todo lo que es normas internacionales no van encasilladas en un solo documento. Hay muchos documentos complementarios y ustedes no quieran descubrir la rueda. La rueda ya está descubierta. Hay mucha infografía, normas internacionales, normas nacionales que los van a ayudar y apalancar a ustedes de que puedan conseguir el éxito a través de una buena gestión de riesgos, a través de la ley 29783, a través del sistema de gestión de calidad
bajo el ciclo de Deming, etcétera. Ese es el éxito que ustedes y la diferencia que van a tener en cada empresa con su sello, a diferente de una persona que va a venir y que solamente va a leer la norma y va a implementar los 15 o 20 documentos que se piden y sacar el certificado. Muchas gracias, ingeniero Fonseca, por su respuesta. Bueno, al parecer creo que ya no hay más consultas. Cerramos la ronda de preguntas. Agradecemos al ingeniero Fonseca por la capacitación que nos ha brindado el día de hoy y también agradecemos a los participantes por su preferencia. Ingeniero Fonseca, unas pequeñas palabras para terminar con la capacitación del día de hoy. Sí, cómo no. Primero, las disculpas del caso por el tema de los videos. Yo creo que ahí, por favor, si les pueden ayudar compartiéndolos. Creo que es material y vitamina para que ustedes se puedan también autoeducar. Es importante el nivel de experiencia que puedan ganar ustedes con cada información que se les entregue. También les voy a entregar las normas. Ahí voy a estar coordinando porque lo que me sirve de ustedes es que ustedes aprendan, pero no aprendan de la manera simple. No es leer la norma e implementarla, sino es entender que la gestión de riesgos, ¿qué es? ¿Qué es seguridad? ¿Qué es planificación? ¿Qué es calidad? Entonces, cada término, hay años de cómo se dedicación de personas expertas que han dedicado su tiempo a poder hacer metodologías para poder hacer de esto verdaderamente eficiente. Entonces, es lo que yo he buscado en hoy día con ustedes y espero haber estado a la altura. Muchas gracias y ya nos encontraremos en la cancha del trabajo y de igual manera tienen mis redes sociales como para cualquier duda o consulta. Muchas gracias, ingeniero Fonseca. Eh, ingeniero